Cierra los ojos. Respira lento. Y pregúntate, si hubieras nacido en la Edad Media, tu cuerpo habría sido un castigo, tu tumba, un error, tu ciudad, un castigo silencioso. Esta no es una historia de héroes. Es una historia de cuerpos, de barro y de silencio. Bienvenido a la parte olvidada de la historia. ¿Por qué el cuerpo humano era un infierno en la Edad Media? Historia aburrida para dormir. Cierra los ojos. Imagina que has nacido en el año 1312. En una pequeña aldea, donde no hay espejos, ni jabón perfumado, ni siquiera un lugar seco para dormir. Eres un cuerpo. Un cuerpo medieval. Y esta es tu historia. Porque hoy no hablaremos de reyes, castillos ni cruzadas. Hoy hablaremos de ti. De tu carne, tu sudor, tu aliento, y de por qué vivir dentro de tu cuerpo en la Edad Media era, simplemente, un infierno. No había duchas. No había cepillos. No había comprensión del cuerpo humano como lo entendemos hoy. La suciedad no era una excepción. Era la norma. Pero no por descuido, sino porque no existía la idea de que el cuerpo debía estar limpio en términos modernos. Tu piel estaría cubierta de una capa gruesa de tierra, sebo y mugre acumulada durante meses. El agua era vista con desconfianza. Bañarse demasiado podía debilitar el cuerpo, según se creía. Y si te bañabas, debía ser con ropa puesta, para no tentar a la carne. La higiene no era solo escasa. Era ideológicamente peligrosa. Tu cabello estaría lleno de vida, literalmente. Piojos. Pulgas. Huevos de chiches. Las mujeres solían afeitarse parcialmente la cabeza y cubrirla con tocados pesados, no por moda, sino para controlar la infestación. No existía el concepto de champú. Se usaban ceniza, vinagre, grasa animal. Y aún así, el cuero cabelludo olía a encierro, a fermento, a invierno. Los monjes solían raparse para evitar tentaciones, pero también para facilitar la limpieza de piojos con cuchillas oxidadas. Y la boca. Tu aliento podría derribar a un caballo. Las encías sangraban. Los dientes se pudrían desde la adolescencia. Las caries eran dolorosas, pero la infección posterior era peor. No había dentistas. Solo herreros, barberos y suerte. Los dientes podridos se arrancaban con tenazas. Sin anestesia. A veces con ayuda de una piedra y mucha fe. No había cepillos de dientes. Ni pasta. Ni enjuague. Solo una mezcla de sal, vinagre y oraciones. El sudor no era mal visto. De hecho, se pensaba que sudar era una forma de expulsar los humores malos. La ropa interior se cambiaba, si había, una vez al mes. Los pies permanecían húmedos, encerrados. Los hongos, ampollas, úlceras y llagas eran parte de la cotidianidad. Y el olor no era percibido como desagradable. Era simplemente humano. Las mujeres sufrían en silencio. No existían compresas, ni baños privados, ni conocimiento básico sobre el ciclo menstrual. Durante su periodo, eran vistas como impuras. A veces, apartadas de la vida religiosa. O tratadas como peligrosas para los cultivos, el agua, incluso los recién nacidos. La sangre se recogía con trapos reutilizables. Lavados en ríos sucios. Secados al humo. Guardados entre paja. Y si una mujer tenía dolor al menstruar, era castigo divino por la tentación de Eva. Y luego, estaba el parto. Dar a luz no era una bendición. Era una sentencia. 1 de cada 3 mujeres moría por parto o infección postparto. No había médicos. Solo comadronas con intuición, yerbas y manos temblorosas. El sangrado era incontrolable. Las hemorragias se trataban con oraciones.
Los bebés se bautizaban a los minutos, por si morían antes de poder respirar bien. El dolor no se aliviaba, porque se creía que era necesario. Un acto de redención. Un castigo bíblico hecho carne. Las heridas no se curaban. Se pudrían. Una simple cortada podía terminar en gangrena. Una ampolla en el pie, en amputación. Una picadura, en fiebres y delirio. Los tratamientos eran peores que la enfermedad. Sanguijuelas, cauterización, sangrías sin medida. La medicina era más superstición que ciencia. Y cuando la peste llegó, los cuerpos eran montañas. Apilados. Quemados. Sin nombre. Sin paz. La piel se volvía un mapa de cicatrices. Cada rasguño era potencial muerte. Cada erupción, sospecha de lepra. Y si tenías lepra, eras exiliado, marcado con campanas y ropas blancas. El cuerpo era visto como corrupto, como tentación, como castigo, una cárcel de carne, un lugar al que se venía a sufrir para alcanzar el cielo. Los baños públicos eran focos de enfermedades, pero también de placer y pecado. Se prohibieron en muchas ciudades, no por higiene, sino por inmoralidad. Y así, el cuerpo fue olvidado, desatendido, despreciado, silenciado. Y sin embargo, la gente amaba, reía, bailaba, soñaba. Dentro de esos cuerpos maltratados vivían almas que cantaban bajo la lluvia, que rezaban en silencio, que abrazaban con manos heridas. El cuerpo era un infierno, sí, pero también una prueba, un puente, una oportunidad, una forma de demostrar fe, fuerza, humildad. Hoy, tú tienes agua caliente, jabón, cepillo de dientes, ropa limpia y un colchón suave donde descansar. Tu cuerpo aún duele a veces, pero al menos ya no es una maldición. La Edad Media fue oscura, pero no por ignorancia, sino por miedo. Miedo al castigo, al pecado, a lo invisible. Y el cuerpo era el lugar donde todos esos miedos se manifestaban. Y ahora, mientras tu cuerpo se relaja, te invito a respirar profundo, a agradecer cada célula que no duele, cada diente que aún permanece, cada día en que puedes lavarte el rostro sin culpa. Porque si alguien en el siglo XIII te viera ahora, creería que ya estás en el paraíso. Buenas noches. Soy tu narrador nocturno. Y volveré. Cuando vivir en un cuerpo era una penitencia, que era morir en él por error. Cerrar los ojos no siempre significaba partir. Y en la Edad Media, despertar podría ser peor que morir. Cierra los ojos. Imagina esto. Despiertas. Pero no es un despertar normal. El aire es escaso. La oscuridad es absoluta. Y algo presiona contra tu pecho. No puedes mover los brazos. No puedes gritar. Solo sientes madera. Madera cruda. Cercana. Apretada. Estás en un ataúd. Has sido enterrado. Vivo. Pero esta historia no comienza aquí. Comienza siglos atrás. Y la frontera incierta entre la vida y la muerte. Durante la Edad Media, la línea entre la vida y la muerte no era una línea. Era una bruma. Un velo. Algo que solo Dios podía definir o malinterpretar. No existían monitores cardíacos. No había certificados de defunción. Ni siquiera se entendía bien qué era un coma. Una persona caía inconsciente, con respiración débil, sin respuesta. Y lo que dictaba su destino no era la ciencia. Era el miedo. Y el miedo no espera. En los pueblos pequeños, cuando alguien se desvanecía sin signos evidentes de vida, la costumbre era simple:
esperar unas horas, cubrir el cuerpo con un paño, rezar y preparar la fosa. A veces, todo en el mismo día. 2. Epidemias, pánico y entierros apresurados. Las grandes pestes de Europa convirtieron a los cementerios en fábricas de silencio. La peste negra mataba tan rápido que los cuerpos eran transportados en carretas. Uno tras otro. Sin verificación. Sin certeza. A veces, el enfermo solo dormía profundamente. A veces, su pulso era tan débil que el sacerdote no lo notaba. A veces, abría los ojos, pero ya bajo tierra. Los rituales eran breves. Las bendiciones apresuradas. El miedo al contagio superaba todo. El hedor, la fiebre, los gritos, eran parte del paisaje. Los familiares no sabían si lloraban a un muerto, o a alguien que simplemente dormía con la piel pálida. Muchos fueron enterrados por error. Pero pocos regresaron para contarlo. 3. Despertar en la oscuridad, el ataúd. Imagina despertar y no ver nada. La madera raspa tu frente. El oxígeno es denso, caliente, pesado. Cada intento de respirar se vuelve más corto. Cada grito se convierte en un ladrillo más en tu tumba de sonido. No sabes cuánto tiempo pasó. Horas. Días. Minutos. Tu garganta duele. Tus uñas buscan salida. Tus pensamientos se confunden, ¿es esto una pesadilla, un juicio, o el infierno mismo? Hay informes medievales de cuerpos hallados con las uñas rotas. Marcas en la tapa del ataúd. Bocas abiertas. Lenguas hinchadas. Miradas congeladas. Un final desesperado. Solo. En la oscuridad. Sin que nadie sepa que aún vivías. Y peor aún, sin poder despedirte. 4. El regreso del muerto, del milagro al exorcismo. Y si por algún milagro, escapabas. El verdadero infierno apenas comenzaba. En muchos pueblos, salir de la tumba era una blasfemia. Una señal de que habías hecho un pacto con el diablo. Los que regresaban eran perseguidos. Golpeados. Aislados. Algunos fueron quemados. Otros, devueltos al agujero, con clavos en la boca. La Edad Media no tenía espacio para la ambigüedad. Todo lo inexplicable debía ser purificado. Los que sobrevivían quedaban marcados para siempre. Nadie les ofrecía pan ni techo. Eran considerados muertos vivientes. Espíritus errantes. Demonios en piel humana. El nacimiento de los ataúdes de seguridad. En el siglo XVIII, aunque tarde, llegaron los primeros inventos. Ataúdes de seguridad, sistemas con campanas, tubos de aire, banderas. Si alguien se movía dentro, una campana sonaba fuera. Algunos incluso tenían tubos para gritar. Pero muchas veces, era demasiado tarde. O la campana sonaba por el viento. O por animales. Y nadie cavaba. La frase Sabbaí de Bell no es solo una metáfora. Era literal. Un grito que a veces, nunca fue escuchado. Se comenzaron a vender kits completos, ataúd con mecanismo, contrato con el enterrador, cláusulas para revisión post-mortem. Pero solo los ricos podían costearlo. El pobre, seguía confiando en la suerte. Vi la ciencia como redención tardía. Con el paso de los siglos, la medicina mejoró. Se estudiaron los estados de catalepsia, coma, parálisis temporal. Se entendió que la muerte no era un evento único, sino un proceso. Hoy, la muerte se certifica con electroencefalogramas, monitores cardíacos, test neurológicos. Pero aún hoy, hay países donde la verificación de la muerte es básica. Aún hoy, hay noticias de personas que despiertan en la morgue. Y en lo profundo de nuestra psique. Ese miedo permanece. No porque creamos que nos enterrarán, sino porque seguimos temiendo el olvido, la soledad, la oscuridad sin respuesta. 7. Reflexión final, el verdadero terror. El miedo a ser enterrado vivo es, en realidad, el miedo a ser olvidado. A que nadie escuche cuando más lo necesitas. A que tu voz se pierda bajo capas de tierra, costumbre y prisa. En la Edad Media, te enterraban porque no sabían más. Hoy, a veces, nos enterramos unos a otros con silencio.
Cierra los ojos. Respira profundo. Y mientras el fuego cruje, recuerda. A veces el mayor terror no es morir, sino despertar. Y que nadie escuche. Soy el historiador nocturno. Gracias por escuchar. Buenas noches. Tal vez no te enterraban. Tal vez despertabas en un lugar donde seguir vivo era la verdadera condena. Ciudades sin memoria. Calles que olían a resignación. Lugares donde el alma no moría, pero se deshacía. Cierra los ojos. Imagina esto. Estás en el siglo XIV. El sol apenas atraviesa la niebla. La ciudad huele a pescado muerto, a orina estancada, a miedo. No hay silencio. Solo gritos, campanas, y el murmullo constante de un mundo que duele. Y lo peor no es la peste, ni el hambre. Es el lugar donde vives. Porque en la Edad Media, el infierno no era un castigo eterno. Era, simplemente, tu dirección. Y Bruges, Bélgica, el puerto de la podredumbre. En el corazón de Flandes, Bruges florecía como puerto mercantil. Pero bajo ese esplendor se escondía la miseria. Los canales que conectaban con el mar traían comercio, pero también desechos. Agua estancada, cadáveres de peces, excrementos humanos, sangre de mataderos. La ciudad entera era un pozo de fermentación. Las casas apiladas dejaban poco aire. Las ratas eran parte del mobiliario. El pescado seco colgaba junto a ropa húmeda infestada de piojos. En verano, el hedor era insoportable. Y en invierno, morías congelado, rodeado de barro helado. Vivir en Bruges era prosperar, mientras el cuerpo se deshacía. 2. Londres, el Hospital de los Olvidados. El hospital de St. Mary's, al sur del Támesis, era un refugio. Pero un refugio donde ibas a morir. Sin anestesia. Sin higiene. Sin consuelo. Las camas se compartían entre vivos, moribundos y cadáveres. Las heridas no se cosían, se ataban. Las infecciones eran rituales diarios. El chirriar del metal oxidado era más frecuente que las oraciones. Y los gritos, una sinfonía que marcaba el paso de las horas. El personal era escaso. Las monjas, abrumadas. Y si no tenías familia que te trajera pan o agua, simplemente te evaporabas. Allí no se sanaba. Solo se esperaba. 3. Wieliczka, Polonia, la oscuridad de la sal. A las afueras de Cracovia, bajo tierra, se abría el reino de sal. Las minas de Wieliczka eran un laberinto de túneles, silencio y niños. Trabajar allí significaba renunciar al sol. Niños de 8 o 9 años eran enviados con candelas de sebo y pulmones limpios. El polvo salino quemaba la garganta. Las paredes sudaban humedad. Los derrumbes eran frecuentes. Y los que sobrevivían, perdían la vista. Muchos jamás salieron. Sus cuerpos aún yacen. Cristalizados entre vetas blancas, como si la sal los reclamara para siempre. 4. Carcassona, Francia, el muro de los leprosos. Alrededor de esta fortaleza medieval se extendía un perímetro invisible. El de los que ya no eran considerados humanos. Los leprosos vivían en chozas de madera, lejos de la ciudad. No podían tocar pan bendecido. Ni mirar a los niños. Llevaban campanas colgadas al cuello, como aviso de su presencia. Su piel se agrietaba. Sus dedos caían. Pero lo que más dolía era el aislamiento. Solo podían hablar con otros condenados. Y al morir, sus cuerpos eran quemados sin nombre. Vivir allí no era vida. Era ser sombra antes de ser cadáver. V. Montserrat, España, el monasterio de la muerte en vida. No todos los infiernos eran sucios. Algunos eran limpios, sagrados y silenciosos. En el monasterio de Montserrat,
Algunos monjes practicaban el ars moriendi, el arte de morir mientras se vive. Dormían en ataúdes. Ayunaban semanas enteras. Se flagelaban con cuerdas. Y escribían su propio epitafio a los 20 años. Su vida era penitencia. Su comida, pan y silencio. Nunca reían. Rara vez hablaban. Esperaban la muerte, como un huésped deseado. No eran prisioneros. Lo elegían. Y en ese acto, dejaban de ser humanos. Vi, Venecia, la isla de los cadáveres. Pocos conocen la historia de la isla de Poveglia, frente a Venecia. Un lugar que sirvió como cuarentena, y más tarde, como cementerio. Durante los brotes de peste, miles eran enviados allí. Muchos aún vivos. Tosían, temblaban, gritaban. Y eran arrojados en fosas comunes. La tierra era tan saturada de cuerpos que aún hoy, los arqueólogos encuentran esqueletos cada pocos metros. Se decía que por las noches, la isla brillaba. No por magia, sino por los gases de la descomposición. Vivir allí era imposible. Y sin embargo, muchos murieron sin jamás haber salido. 7. Prisión de Negate, Inglaterra, el hambre como justicia. Negate era una prisión en el corazón de Londres. Y un agujero en la dignidad humana. Los presos compraban su espacio. Los que no pagaban, dormían de pie. Las raciones eran robadas. El agua, compartida entre llagas y cucarachas. Había más enfermedades que personas. Más gritos que palabras. Más castigos que juicios. Algunos prisioneros fingían locura para ser ejecutados antes. Otros se volvían bestias. Literalmente. Vivir allí no era vivir. Era recordar cada día. Que eras olvidable. 8. Reflexión final, el lugar más horrible. Después de recorrer estos lugares, surge una pregunta. ¿Dónde estaba el verdadero horror? ¿En la peste? ¿En la lepra? ¿En la oscuridad? No. El horror no estaba en la enfermedad. Estaba en la indiferencia. Porque en la Edad Media, lo más terrible no era la muerte. Era que nadie preguntara si aún estabas vivo. Soy el historiador nocturno. Gracias por escuchar. Y si esta noche sueñas con barro, con campanas, con túneles sin salida, no temas. Solo estás viajando por los lugares donde la historia decidió olvidar. Y quizás, lo más horrible no era donde vivías, sino que nadie preguntara si seguías vivo. Si esta historia te acompañó en la oscuridad, suscríbete. Y si alguna vez te sentiste olvidado, dale like. Porque aquí, la memoria también es resistencia. Buenas noches. Y que descanses, donde sea que estés.